¿Llega tarde Santa porque no puede encontrar nuestro rancho? Preguntó una niña pequeña al vaquero solitario en el camino. Rancho Halloween, territorio de Wyoming. Unos días antes de Navidad, finales del siglo XIX. El cielo colgaba bajo y pálido sobre las colinas, con nubes como lana mojada y un aire tan cortante que parecía partir la leña. El rancho Halloween yacía profundo en un valle olvidado. Un punto de vida rodeado de hierba quebradiza y nieve obstinada. El techo del granero se inclinaba hacia un lado. La cerca traqueteaba. Apenas salía humo de la chimenea, como si el fuego de dentro luchara por seguir con vida. May estaba de pie junto a la cerca en silencio. Tenía 4 años, envuelta en un abrigo 2 tallas más grande, el gorro de punto ladeado, las botitas hundiéndose en la nieve, pero no se daba cuenta. Sus ojos estaban fijos en el camino de tierra serpenteante que se perdía en el horizonte. Nada había pasado por allí en horas. Se inclinó sobre el travesaño superior, aferrándolo con manos enguantadas, y llamó suavemente al viento. ¿Llega tarde Santa porque no puede encontrar nuestro rancho? No hubo respuesta, solo el crujido de la madera seca. Pero su voz quedó suspendida en el frío, una pregunta demasiado grande para alguien de su tamaño. Dentro del patio, Ruth luchaba con una chapa de metal deformada, intentando clavarla de nuevo sobre un hueco del techo del granero. Tenía los dedos rojos, la respiración corta, y cada golpe del martillo resonaba como un suspiro. Se detuvo al oír la voz de May, miró y vio la pequeña figura junto a la cerca. Ruth forzó una sonrisa, aunque el corazón se le encogió. No había árbol en la casa, ni un paquete envuelto escondido bajo la cama, ni dulces que colar en el calcetín de su hija, si es que hubiera podido encontrarlos. No sabía cómo responder a una pregunta así. May giró la cabeza y miró a su madre. A lo mejor el mapa de Santa es demasiado viejo, dijo, medio para sí. A lo mejor nuestro techo no brilla como el de las casas grandes. Ruth se acercó, se agachó a su lado y le subió la bufanda hasta la barbilla. Tal vez solo necesita un mejor guía, dijo Ruth con suavidad. May asintió, seria, y volvió a clavar la mirada en el camino. Pasaron unos minutos. Entonces, desde más allá de la colina, se oyeron cascos, suaves al principio, luego más claros. May se irguió. Apareció un caballo blanco, con el aliento humeante, y su jinete envuelto en un abrigo oscuro. Avanzaba despacio, como si el frío no le molestara, como si llevara mucho tiempo cabalgando y aún tuviera camino por delante. Los ojos de May se abrieron de par en par. Levantó una mano, saludó una vez y llamó. «Señor, ¿ha visto a Santa en el camino?» El jinete redujo la marcha. «¿Llega tarde Santa porque no puede encontrar nuestro rancho?» Tiró suavemente de las riendas. El caballo se detuvo junto a la cerca. El vaquero la miró. El rostro quedaba en sombra bajo el ala del sombrero, curtido por el viento y silencioso. No habló durante unos segundos. Luego, las comisuras de su boca se alzaron apenas. Tocó el ala del sombrero, asintió una vez y no dijo nada. Pero en sus ojos había algo que se ablandó, y May, al verlo, sonrió. Dentro de la cabaña, el viento apretaba contra las paredes como una pregunta muda. Ruth estaba junto al tosco mostrador de la cocina, inclinando una lata sobre un cuenco de madera. Solo cayeron unos pocos granos gruesos de harina de maíz. No bastaban para un pan. Tal vez para una torta más si la estiraba con agua y esperanza. Se secó las manos en el delantal y miró la diminuta estancia. Quedaba un trocito de vela. No había cinta ni dulces. El silencio de la casa pesaba más que el frío. A su espalda, la puerta chirrió. May entró corriendo, las mejillas rosadas por el viento. «Mamá», dijo, sin aliento. «Si el mapa de Santa es viejo, a lo mejor no ve nuestro techo». Ruth se volvió, se agachó a la altura de su hija y le apartó los copos del gorro. Sonrió con ternura. «Tal vez solo necesita una luz mejor que lo guíe», dijo. May asintió y volvió a salir, llena de pensamientos. Aquella tarde, cuando el sol se hundía y las colinas se teñían de azul con las sombras,
los cascos crujieron sobre la escarcha. Ruth salió afuera. Por el sendero apareció el mismo caballo blanco, avanzando despacio entre el crepúsculo. Luke, aunque ni madre ni hija conocían aún su nombre, iba erguido en la silla, con las riendas sueltas en las manos enguantadas. Se detuvo junto a la cerca rota, no llamó. Mai fue la primera en verlo. Saltó hasta la cancela y alzó la voz. Señor. Si ve a Santa, dígale que no somos demasiado pequeños, ¿vale? Los ojos de Luke pasaron de la niña a la casa del rancho vencida, al metal retorcido del techo. No respondió. En su lugar, desmontó y caminó despacio hacia un poste de la cerca cercano. Se agachó, examinó la madera astillada y alcanzó las herramientas colgadas de la silla. Ruth salió, con el ceño fruncido. No tiene por qué hacer eso, dijo con cautela. Luke mantuvo los ojos en el poste. Se iba a caer de todos modos, respondió en voz baja. Trabajó sin pedir permiso, manos expertas, movimientos limpios. Cuando terminó, se puso en pie sacudiéndose el polvo del abrigo. Volvió a su caballo, abrió una alforja y sacó un pequeño haz de ramas secas de pino. Se las tendió a Mai. Ponlas junto a la ventana, dijo. Atrapan la luz. A lo mejor Santa se fija. Mai acunó el haz como si fuera un tesoro. Se le iluminó la cara. Gracias, dijo radiante. Luke sintió una vez, montó y, sin decir otra palabra, se alejó cabalgando hacia la oscuridad creciente. Ruth se quedó junto a su hija, viendo desaparecer su figura tras la loma. Mai se apoyó en su costado, apretando el pino contra el pecho. «Ha vuelto», susurró Mai. Ruth no respondió, pero algo en su pecho se agitó por primera vez en mucho tiempo. No por miedo, sino por el más leve destello de calor. Bajo el cielo quebradizo, el polvoriento Hallow se removía con la inquieta alegría de una Navidad fronteriza. La única calle del pueblo bullía con una urgencia silenciosa. La fragua del herrero siseaba en el frío. En la tienda general se exhibían cintas descoloridas y una corona torcida colgaba de la puerta del selún, con las agujas de pino ya amarronadas. La nieve se aferraba a los rincones, derritiéndose lo justo para volver resbaladiza la pasarela de madera. Ruth condujo a Mai con cuidado por ella, una mano aferrando una bolsa de monedas demasiado ligera para estar tranquila. Mai abrazaba, entre sus manoplas, un haz de ramas secas de pino que le había dado días atrás un vaquero callado de ojos amables. Su mirada saltaba a cada ventana que pasaban, donde las velas ardían bajas y las coronas rodeadas de tela roja colgaban brillantes contra la escarcha. No pedía nada. Solo miraba, con los ojos muy abiertos y una esperanza silenciosa. Dentro de la tienda general, Ruth ordenó las monedas sobre el mostrador, lo justo para un saco de harina, un trocito de vela y unos cuantos leños. El tendero se inclinó sobre su mostrador, echando un vistazo a Mai y al bulto que llevaba. ¿Es tuya?, preguntó, con voz áspera. Ruth asintió, esbozando una leve sonrisa. Sí, señor. El hombre gruñó y luego se volvió hacia otro cliente, murmurando lo bastante alto para que Mai lo oyera. Hay sitios demasiado pobres como para que Santa pierda el tiempo. El otro hombre soltó una risita. Santa no baja por chimeneas hechas de óxido. Mai parpadeó despacio. Apretó con más fuerza el haz de pino. Cuando se dirigían a la parte trasera de la tienda, una mujer detrás del mostrador, al ver el bulto en brazos de Mai, habló con una mueca burlona. Solo los niños buenos reciben regalos. A lo mejor espera demasiado. Ruth no dijo nada. Se le afiló la boca y bajó la mirada. Tomó la harina y la leña y empujó suavemente a Mai hacia la puerta. Ya fuera, el viento las recibió como un reproche. Mai no dijo nada durante unos pasos, luego susurró. Tal vez Santa lee normas distintas para casas como la nuestra. A Ruth le escocieron los ojos. No pudo rebatirlo. Apenas pudo hablar. Al otro lado de la calle, un caballo pálido estaba atado frente a la herrería. Junto a él, Luke, con el abrigo polvoriento y el sombrero bajo, ajustaba una cincha. Lo había oído todo. Dos hombres cerca de los caballos se dieron codazos,
mirando a Luke. Ese es el vaquero solitario, dijo uno, sin bajar la voz. Viene del sendero Silverline. Nunca se queda. El otro rió más fuerte, señalando a Mai con el pulgar. Vaquero, dile a Santa que traiga piedad extra este año. Esa niña tiene más esperanza que leña. Luke no se inmutó. Cruzó la calle despacio, las botas apenas sonando sobre las tablas espolvoreadas de nieve. Se detuvo junto a Ruth y le tendió una pequeña bolsa de tela. «Se te han caído», dijo. Ruth miró dentro. Había un puñado de clavos, aún tibios. No se le había caído nada, pero los tomó. Luke se volvió hacia el hombre ruidoso y dijo con una voz firme como la piedra. «Santa encuentra corazones, no casas. Hay quien ha olvidado cómo construir ambas cosas». Siguió un silencio. Nadie respondió. Mai lo miró, con una expresión indescifrable, mitad asombro, mitad algo más antiguo. Los ojos de Luke se suavizaron al mirarla. Volvió a su caballo, metió la mano en la alforja y regresó con un cuadrado de lana suave, gastado y cosido en las esquinas. Se arrodilló junto a Mai y se lo ofreció. «Guárdalo en el bolsillo», dijo. «Atrapa los buenos deseos». Mai lo tomó como si pudiera romperse. «Gracias», susurró. Luke asintió una vez, se puso en pie y montó de un salto. Ruth lo vio alejarse sin decir palabra. Mai se quedó quieta largo rato, el haz de pino en una mano y el trocito de lana apretado contra el pecho. En su silencio, la esperanza volvió a echar raíces. El viento aullaba bajo sobre la cresta, barriendo copos de nieve en espirales quebradizas. El cielo colgaba pesado y oscuro, cubriendo el rancho con un silencio profundo e interminable. Dentro de la pequeña cabaña, Ruth se acurrucó junto al fuego, alimentándolo con lo último de la leña cortada, astillas y trozos demasiado pequeños para dar verdadero calor. La llama titilaba, pero ofrecía poco consuelo. Sus hombros se hundían bajo el peso del frío, de la preocupación, de otra Navidad con demasiado poco que dar. Observó a Mai desde la ventana. La niña llevaba 2 abrigos superpuestos sobre su cuerpo menudo, botas demasiado grandes y una bufanda de lana enrollada 2 veces alrededor de la barbilla. Sus manitas trabajaban con determinación. Estaba decorando. Mai había alineado piedras blancas a lo largo de la base de la cerca. Había clavado ramitas secas en la nieve y colocado ramas de pino encima, imitando un arbolito. Trozos de hilo rojo, sacados de una manta vieja, ataban las ramitas entre sí. Para que Santa sepa que aquí vive alguien, había explicado antes con toda la seriedad que podía reunir una niña de 4 años. Ruth había sonreído débilmente y luego se había vuelto para ocultar el escofor tras los ojos. Más tarde esa noche, mucho después de que Mai se quedara dormida, envuelta en todas las mantas que tenían, Ruth se agitó en su descanso inquieto. Un leve destello le llamó la atención a través del cristal deformado de la ventana. Se acercó a la puerta y la abrió lo justo para asomarse. Luke estaba allí. Se movía en silencio sobre la nieve, sin saberlo, o quizás sin importarle, que lo observaban. Su caballo blanco estaba atado cerca del cobertizo, la cola moviéndose suavemente. Luke trepó al poste de la cerca con facilidad y ató un trozo de tela en lo alto de uno de los travesaños de la esquina. Brillaba débilmente. ¿Un trapo empapado? No, estaba cubierto de algo resbaladizo. Quizá brea de pino. Atrapaba la luz de las estrellas, parpadeando como un farol débil. Una baliza improvisada. Luego se volvió hacia el corral y empezó a apuntalar la puerta suelta con clavos nuevos. Añadió paja fresca dentro del refugio, asegurando el techo con unos golpes rápidos de un martillo sacado de la alforja. Nadie se lo había pedido. Simplemente lo hizo. Ruth observó en silencio. Su aliento temblaba en el frío, empañando el aire. No lo llamó. No lo detuvo. En algún lugar profundo dentro de ella, algo se ablandó y otra cosa se cerró con fuerza por miedo. La esperanza era peligrosa, y la esperanza puesta en un desconocido, peor aún. Unos minutos después, la puerta principal crujió. Mai se había despertado. Envuelta en la colcha remendada,
Salió de puntillas, con los pies crujiendo suavemente en la nieve. Subió al travesaño inferior de la cerca y se sentó allí, las mejillas encendidas por el frío, los ojos fijos en la tela brillante que se mecía al viento. Luke la vio. Ajustó la cuerda por última vez y se acercó despacio. ¿No podías dormir?, preguntó. Mai negó con la cabeza. Está demasiado silencioso. Luke se apoyó en la cerca a su lado. Permanecieron sentados mucho rato, mirando el débil resplandor de la tela sobre ellos. Luego Mai habló, con la voz apenas más alta que la brisa. A lo mejor Santa tiene miedo de venir aquí. Luke se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Miedo? Mai asintió. Mamá dice que hasta la gente fuerte se asusta de los lugares solitarios. La mandíbula de Luke se tensó. Miró las colinas silenciosas, las sombras extendiéndose sobre la nieve. Tras una pausa, respondió en voz baja. Santa va donde el amor suena más fuerte, aunque las casas sean pequeñas. Mai no respondió, pero se acercó un poco más a él. Luke metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó algo pequeño. Una moneda de plata, gastada y lisa, con un agujero perforado en la parte superior. Un trozo de cuerda basta la atravesaba. Mi madre solía colgarla junto a la ventana, dijo, haciéndola girar entre los dedos. Decía que devuelve los deseos a las estrellas. Se la entregó. Los ojos de Mai se iluminaron al sostener la moneda. No preguntó si era mágica. No preguntó por qué se la daba. Solo susurró. La colgaré junto a la ventana. Así Santa sabrá que estamos deseando de verdad. Luke asintió. Luego se levantó, se sacudió la nieve del abrigo y le dedicó una mirada que casi parecía una promesa. Ella lo vio alejarse de nuevo a caballo. Pero esta vez no se sintió tan sola. La noche cayó silenciosa tras la tormenta. El viento seguía colándose por las grietas de las paredes de madera, silbando bajo como una canción olvidada por el tiempo. Dentro de la pequeña cabaña, una sola manta envolvía a madre e hija en la estrecha cama junto al hogar agonizante. El fuego había dado todo lo que podía dar, dejando apenas un resplandor tenue en las brasas. Mai se acurrucó contra Ruth, su cuerpecito frío pero aún tibio de pensamientos. «Mamá», susurró. Ruth abrió los ojos, con la voz baja. «¿HM? He soñado algo», dijo Mai. Ruth besó la coronilla de su hija. «¿Qué has soñado?» La voz de Mai fue suave, casi como la nieve que aún caía afuera. «He visto a Santa, pero estaba perdido. Había tanta nieve, y no podía ver el cielo». Ruth se quedó inmóvil. Pero entonces Mai siguió. En mi sueño se encontró con un vaquero. Iba montado en un caballo blanco. Y Santa le preguntó, «¿Sabes dónde está Hallow Ridge?» Ruth sonrió apenas en la oscuridad. El aliento de Mai le hacía cosquillas en el cuello, y el vaquero señaló hacia nuestro rancho y dijo, «Están esperando». Entonces Santa sonrió muy grande cuando lo vio. Mai hizo una pausa, sus siguientes palabras fueron apenas un susurro. «En mi sueño, Santa sonrió cuando te vio a ti». El corazón de Ruth se abrió en silencio. Acarició el pelo de Mai y obligó a su voz a mantenerse serena. Los sueños a veces son amables. Mai asintió una vez y se quedó dormida. Sus deditos se veían agarrados a la camisa de Ruth. Cuando estuvo segura de que su hija dormía, Ruth apartó el rostro. Le escocían los ojos. Se mordió el labio porque tenía miedo. Miedo de que Mai estuviera deseando algo que nunca llegaría. Miedo de no tener ya nada que dar. Fuera, bajo un cielo cargado de nubes, Luke estaba partiendo la última leña seca que había encontrado cerca del granero. El ritmo del hacha era constante, el frío era tan afilado que adormecía los pensamientos. Oyó la puerta abrirse a su espalda. Ruth salió, con el abrigo bien ceñido, las botas crujiendo sobre la tierra helada. «No quería interrumpir», dijo. Luke se detuvo y miró por encima del hombro. «No lo haces». Ella vaciló y luego dijo que Mai había tenido un sueño. Luke se quedó completamente quieto. Me dijo que Santa estaba perdido, pero que un vaquero le ayudó a encontrar el camino. Dijo que Santa sonrió cuando lo vio.
Luke volvió la vista al montón de leña. Suena a un buen sueño. Ruth lo miró. Lo miró de verdad por primera vez. Creo que ella ve más de lo que pensamos, dijo. Luke no respondió. Ruth esperó y añadió. Cree que el vaquero eras tú. Los hombros de Luke se tensaron, bajó el hacha a un lado. Antes tenía un lugar, dijo al fin. No muy distinto de este. Techo de madera, cerca rota. Un porche que crujía cuando lo pisabas. Tomó aire. Mi mujer colgaba cascabeles cada Navidad. Mi niño me preguntaba dónde dormía Santa durante el día. Ruth no dijo nada. El aire se volvió más pesado. Hubo un incendio, dijo Luke en voz baja. Yo no estaba en casa. Alzó la mirada hacia las colinas, sin encontrarse con los ojos de ella. Después de eso, nunca me quedé mucho tiempo en ningún sitio. Nunca quise volver a ser la razón por la que alguien esperara. Los ojos de Ruth se suavizaron. Pero volviste. Luke sonrió, pero no le llevó a los ojos. No me quedo porque quedarme se parece a prometer, y yo soy malo con las promesas. El silencio se estiró entre ambos, lleno del dolor de lo perdido. Entonces Luke metió la mano en su abrigo. Sacó algo envuelto en tela. Un pequeño trozo irregular de caramelo de jengibre, hecho a mano, un poco doblado, pero entero. Sin decir palabra, pasó junto a Ruth y se acercó a la ventana de la cabaña. Dejó el caramelo sobre el alféizar, justo donde May siempre se ponía para mirar fuera. Debería tener algo dulce en su sueño, dijo simplemente. Y luego se volvió y se internó en la noche. A la mañana siguiente, la luz del sol rozó la escarcha. May se despertó, se frotó los ojos y fue hasta la ventana. Lo vio allí, el caramelo. Soltó un jadeo, lo recogió con reverencia y se lo apretó contra el pecho. Mamá, dijo radiante. Santa se acordó pronto este año. Ruth se arrodilló a su lado, apartándole el pelo de la cara. Parece que sí. Fuera, a lo lejos, Luke observaba desde la cerca. Y por primera vez en años, sonrió. Empezó a nevar otra vez, suave y silencioso, como plumas que se desprenden de una almohada rota en el cielo. El mundo alrededor del rancho Hollow Ridge quedó cubierto de un silencio plateado. Dentro, Ruth limpió la mesa de madera áspera con un paño gastado. Enderezó la única taza que no estaba desportillada, aunque se veía agrietada en el borde, y la colocó en el centro de la mesa como si fuera porcelana fina. May estaba junto a la puerta, abrazando un calcetín rojo descolorido. Lo apretaba contra el pecho, con la mirada yendo de los clavos del travesaño de madera al calcetín en sus manos. Dudó. Y luego, tras un largo momento, susurró, por si acaso Santa llega tarde. Lo colgó con cuidado del clavo doblado junto a la puerta. Las dos se sentaron juntas junto a la ventana, cubiertas por su silencio compartido. El resplandor de una sola lámpara de aceite proyectaba ondulaciones doradas sobre el cristal cubierto de escarcha. Afuera, la nieve brillaba como polvo de diamante, intacta. Esperaron. No hubo cascabeles de trineo, ni una silueta en la nieve, ni huellas de cascos, solo el viento susurrando junto al granero viejo y el tic-tac de la preocupación de Ruth. El tiempo pasó despacio, dolorosamente. El aliento de May empañó el cristal cuando apoyó la nariz en el frío que le dolía. Entonces, en voz baja, casi demasiado baja para oírla, dijo: A lo mejor Santa se olvidó de nosotras. A lo mejor no somos lo bastante buenas. Ruth la abrazó, la apretó con fuerza. Quiso decir que no, quiso decirle que estaba equivocada, pero su propio corazón dudó y los labios se le quedaron quietos. Entonces apareció un destello, apenas visible tras el vidrio. Una luz tenue moviéndose cerca de la cerca. May contuvo el aliento, con los ojos enormes. Entre la oscuridad, surgió la figura de Luke, los hombros un poco encogidos bajo la nieve. Llevaba algo. No, varias cosas atadas entre sí. Fue hasta la línea de la cerca y empezó a colocar adornos improvisados. Un farol viejo con un cristal agrietado, un trozo de lata pulido que atrapaba la luz del fuego, piezas de madera talladas burdamente en forma de estrella. No había sonido,
ni canción, solo luz, frágil, titilante, imperfecta, pero inconfundible. Ruth se levantó despacio. Mai seguía pegada al cristal, con las manos aplastadas contra él. Luke trabajaba rápido, pero con cuidado, pisando como si no quisiera despertar a la noche. Al llegar al porche, se arrodilló y dejó 3 pequeños paquetes junto a la puerta. Una almohadita diminuta cosida con puntadas desiguales pero rellena de paja suave, una trenza de cinta para el pelo, enrollada con esmero como un amuleto, y una pinza de fotos gastada y vacía, el metal apagado pero aún firme. No llamó, no habló, pero cuando se dio la vuelta para irse, Ruth abrió la puerta en silencio a su espalda. Luke se detuvo. Ella no dijo, «Feliz Navidad». Él tampoco. En lugar de eso, miró a Mai y dijo, «Algunas luces tardan más en llegar». Luego se tocó el ala del sombrero y volvió a internarse en las sombras. Mai levantó la almohadita como si fuera un tesoro. Tocó la trenza, la dejó deslizarse entre los dedos, y cuando sostuvo la pinza de fotos, se volvió hacia Ruth con los ojos abiertos de asombro. «Santa nos encontró», gritó. Ruth no respondió. No lo necesitaba. Sus ojos siguieron la figura de Luke alejándose. Y por primera vez, no vio a un hombre de paso. Vio a alguien que había elegido quedarse en la noche más fría cuando más importaba. La mañana de Navidad llegó bajo un cielo de oro pálido y nieve fina cayendo. El rancho parecía una postal que alguien había olvidado enviar. Cada poste torcido llevaba un gorro blanco. Los árboles desnudos se alzaban como testigos silenciosos. Halloween nunca había estado tan quieto, tan silencioso que parecía sagrado. Mai salió disparada por la puerta de la cabaña, las botas crujiendo sobre la nieve. Miró alrededor frenética, los ojos recorriendo el cielo, las colinas, la chimenea escarchada, y entonces, al ver la figura alta ocupándose del borde del granero, echó a correr por la nieve con los brazos abiertos. ¿Vino Santa anoche?, preguntó sin aliento, con las mejillas rosadas por el frío. Luke se volvió, las manos enguantadas cubiertas de escarcha. Se arrodilló despacio ante ella, poniéndose a su altura. «Puede que no sea Santa, Mai», dijo, con la voz baja y cálida, «pero puedo asegurarme de que vuestro rancho no sea olvidado». Mai parpadeó, ladeando la cabeza. Luke sonrió. No una sonrisa grande ni llamativa, sino sincera. «A veces», añadió, «Santa necesita un poco de ayuda por aquí fuera». Mai sonrió y, sin dudarlo, le echó los brazos al cuello. Luke se quedó rígido al principio, poco acostumbrado a esos gestos, pero luego apoyó una mano con suavidad en su espalda. Desde el porche, Ruth observó en silencio. Se llevó la mano a la boca, los ojos suavizados por algo que no dijo. Cuando Luke se incorporó, se sacudió la nieve del sombrero y miró a Ruth. «Me gustaría quedarme una temporada», dijo. Dijo él. Ruth bajó del porche, las botas crujiendo sobre el suelo helado. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, aunque en su tono no había desconfianza. Luke miró alrededor, recorriendo con la vista la línea torcida de la cerca, el techo vencido del cobertizo de suministros, la chimenea que aún se inclinaba como un borracho en plena tormenta. «El tiempo suficiente para arreglar lo que está roto», respondió con sencillez. Ruth miró a Mai, que ahora construía un pequeño muñeco de nieve con ramitas y determinación. Luke continuó. «Puedo arreglar la cerca, remendar el techo del granero de pienso. La chimenea necesita un nuevo revestimiento, y esa habitación pequeña, la suya, necesita un buen aislamiento de verdad». Ruth cruzó los brazos, mitad para entrar en calor, mitad para sostenerse. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», dijo él antes de que pudiera terminar. «Quiero hacerlo». Entre ellos se instaló una quietud, de esas que solo llegan después de demasiados inviernos en soledad. Una pausa cargada de peso. «Serías bienvenido aquí», dijo por fin Ruth, con la voz ligeramente quebrada. Luke asintió. «No me meteré en medio». Ella sonrió. «Ya lo estás, de la mejor manera posible». Él le devolvió la sonrisa. Más tarde esa misma mañana,
Mientras la nieve seguía cayendo en suaves mantos, Luke se puso a trabajar. Enderezó los postes de la cerca, midió tablas con una cuerda vieja, limpió el hielo de las bisagras del cobertizo. Mai lo observaba desde la ventana de la cocina, con los ojos muy abiertos. No vestía de rojo. No volaba en un trineo. Pero se quedó. Y por primera vez en su corta vida, Mai sintió lo que la Navidad debía significar de verdad. No regalos ni árboles brillantes, sino que alguien eligiera quedarse. El sol estaba suave y dorado, extendiendo una luz pálida sobre las colinas como una bendición silenciosa. Había pasado una semana desde Navidad, y el rancho Halloween no se parecía en nada antes. El techo había sido reparado con tablas nuevas. La vieja cerca ahora se alzaba recta y firme, y el cobertizo de la leña estaba lleno hasta arriba de troncos cortados. Luke y Ruth estaban junto a la cerca, dando largas pinceladas de pintura sobre las tablas envejecidas. El aire olía a pino y madera seca, y aunque aún hacía frío, algo en el rancho se sentía más cálido. Desde la puerta de la cabaña, Mai los observaba. Iba bien abrigada con su abrigo. Un osito de peluche raído descansaba apretado contra su pecho. Sus ojos seguían cada movimiento de Luke. Su carita estaba tranquila, satisfecha, iluminada por la luz de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, la paz había encontrado un lugar donde quedarse. Mai ya no preguntaba por Santa. No se despertaba temprano para buscar huellas de trineo en la nieve, ni se quedaba junto a la cerca mirando al cielo. La pregunta silenciosa que había flotado sobre el rancho durante semanas se había ido con el viento. En su lugar, aquella mañana se volvió hacia Luke y preguntó con toda la seriedad que podía reunir su vocecita. ¿Sabes arreglar el techo del establo de las vacas? No hubo duda, ni miedo a que volviera a marcharse. Lo preguntó como se le pregunta a la familia. Luke sonrió sin levantar la vista de su trabajo. Creo que podré apañármelas. Más tarde ese día, justo cuando el sol comenzaba su lento descenso hacia la línea de la sierra, llegó una pequeña caravana de carretas. Mai fue la primera en oír el crujido de las ruedas y avisar a gritos. Ruth salió justo cuando las carretas se adentraban en el sendero. Eran tres, modestas y robustas, llenas de regalos inesperados. De una salieron hogazas de pan caliente envueltas en paños. Otra traía una olla de estofado burbujeante, aún humeante del fuego comunitario del pueblo. La última llevaba mantas dobladas, abrigos remendados y haces de leña atados con cuerda. Detrás caminaban los vecinos, mujeres de brazos fuertes y sonrisas suaves, ancianos con sombreros cubiertos de polvo, y niños asomándose con ojos curiosos. Un hombre mayor, el rostro curtido por los años y el viento, avanzó sosteniendo un cartel de madera pintado a mano. Con letras rojas oscuras decía: Halloween, aquí perteneces. Los labios de Ruth se entreabrieron, pero no salieron palabras. Sus ojos brillaron, llenándose de lágrimas que esta vez no nacían del dolor, sino de sentirse vista, verdaderamente vista. Se volvió hacia Luke. Él estaba a su lado, en silencio, con los brazos cruzados, observando sin dar un paso al frente. Estaba claro que aquello había sido cosa suya. Había pedido ayuda, había convocado la bondad, había reunido a la comunidad alrededor de un hogar olvidado durante demasiado tiempo. Ruth no dijo gracias en voz alta. Solo buscó su brazo, y él respondió con el más leve apretón en su hombro. Fue suficiente. Mai se acercó despacio al cartel de madera, ahora apoyado contra la cerca. Miró las palabras durante un buen rato. Luego se volvió hacia Luke, con los ojos serios y brillantes. Corrió hacia él, le rodeó la cintura con los brazos y alzó la mirada. Creo que Santa ya no llegó tarde, dijo en voz baja. Creo que simplemente te envió a ti. Ruth se llevó una mano a la boca. Un sollozo de gratitud se le quedó atrapado en la garganta. Luke se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Mai. Tomó aire antes de hablar, con la voz profunda y firme. Tal vez Santa necesitaba que alguien le recordara dónde sigue viviendo el amor. Mai asintió con rapidez, con firmeza, como si su corazón lo hubiera sabido desde el principio. Vivimos aquí,
dijo con una pequeña sonrisa orgullosa. Y ahora tú también. El anochecer llegó lento y suave. La nieve volvió a caer, ligera y silenciosa, como la forma que tiene la naturaleza de sellar una promesa. Estaban juntos, justo delante de la puerta de su hogar. Ruth, Luke y Mai. La luz del interior brillaba cálida a su espalda. La cerca estaba pintada. El rancho volvía a estar completo. Mai sostenía una mano de Ruth y la otra de Luke. Nadie pronunció la palabra familia. No hacía falta. Y en algún lugar del viento silencioso, justo bajo el sonido de la nieve cayendo, una voz suave, como un recuerdo o un deseo, pareció susurrar. No hubo trineo, ni renos, ni cascabeles tintineando. Pero aquel año, en un pequeño rancho escondido entre colinas, una niña recibió lo que de verdad había deseado, alguien que se quedara. Y esta es la historia de cómo un rancho silencioso, una niña valiente y un vaquero errante nos recordaron a todos de qué trata realmente la Navidad. Si esta historia te tocó el corazón, aunque solo un poco, dale al botón de apoyo y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo emocionarte. Sabemos qué pasó. Y si crees en un amor que lleva en silencio pero se queda para siempre, suscríbete a Wild West Love Stories. Tenemos más relatos como este, sobre corazón, esperanza y ese tipo de amor que no se pierde en el horizonte. Se queda. Hasta la próxima, compañeros. Manteneos abrigados, sed amables y dejad la luz encendida para quienes aún están buscando el camino de vuelta a casa.